de este total, 2/3, que sería 66% aproximadamente. El resto, que es extracelular, se divide en dos compartimientos, en el intersticial y en el intravascular. O sea, 1/3, que sería 23% aproximadamente. De este porcentaje, el 80%, o sea, de esto, el 80% es el intersticio y el 20% solamente es el intravascular, que es el más chiquito de todos, aproximadamente 5 litros en el adulto, en total. O sea, eso es lo que tenemos en el intravascular, 5 litros de sangre, ¿sí? Entonces, como ven, el agua está en 3 compartimientos dentro de las células, que es el mayor, el más grande, y fuera de las células, que es lo menor, se divide en 2, en el intersticio mayormente y en el intravascular, que parece mucho, pero no es tanto, son 5 litros nada más, o 5 kilos de lo que pesamos nosotros. Por ejemplo, un adulto de 70 kilos, de los 70 kilos, 5 kilos es en el intravascular, el resto se divide en los otros. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando miramos dónde está ubicada el agua, tenemos que pensarlo en estos 3 compartimientos. Y estos 3 compartimientos son contiguos, o sea, uno al lado del otro, así. Nosotros tenemos acá el intravascular, ¿sí? Acá el intersticio y acá el intracelular. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en los 3 hay agua, y el agua se puede mover hacia los distintos compartimientos, ¿sí? Y también hay otras cosas que mueven al agua, como es el sodio, ¿sí? Que está en los 3 compartimientos y que también se va a mover, el sodio también, de un compartimiento a otro, pero la diferencia es que el sodio va a atraer al agua hacia donde está el sodio, ¿sí? Porque el sodio es un soluto que tiene poder osmótico, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Y estos 3 compartimentos los dibujo así seguidos, y en este orden, no en otro orden, el intersticio siempre está en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una célula, tenemos acá el intersticio y acá el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que está deshidratado y está en los 3 compartimentos deshidratados, lo interno, le pongo un suero acá y va a recibir solución fisiológica o cualquier líquido para hidratarlo en el intravascular primero, porque se lo puso endovenoso, ¿no? Del intravascular el líquido va a pasar al intersticio y del intersticio va a pasar el líquido intracelular. Entonces, los 3 compartimientos se van a terminar hidratando, ¿sí? Estamos hablando del agua corporal total. El agua, mira, te hago un repaso. Es el 60-70% del peso total. De eso se divide el 70% en el intracelular y el resto en el extracelular, que es un 30%. De ese 30%, aproximadamente la mayoría va al intersticio y solo una porción muy pequeña al intravascular. Estos 3 compartimientos los ubicamos de esta forma. El intravascular está al lado del intersticio, al lado del intracelular. Acá está igual, pero al revés. Intersticio es como la matriz, ¿no? La matriz Claro. Es el tejido conectivo que sostiene a las células de un órgano, de cualquier órgano, ¿sí? Entonces, tenemos la célula, el intersticio y acá el intravascular. Estábamos hablando, si un paciente
Siempre el intersticio está en el medio, ¿sí? Entre el intracelular y el intravascular. Si el paciente está deshidratado, yo le interno, le pongo un suero, solución fisiológica y lo hidrato intravenoso, le estoy pasando el líquido en la vena. Pero ese líquido que está en la vena también se va a redistribuir en los compartimentos que están deshidratados, que no es solo el intravascular que está contraído de volumen, sino los otros también. Entonces el líquido va a empezar a pasar al intersticio y del intersticio al intracelular y se te van a terminar hidratando los tres. Lo mismo, pero al revés, sucede con la deshidratación por el motivo que sea, ¿sí? Porque no tomó líquido, porque está poliúrico, porque tiene un sangrado muy importante, lo que sea. Se deshidrata uno y se terminan deshidratando los otros compartimentos también. Se hidrata uno y se terminan rehidratando los otros compartimentos también, ¿sí? Porque el líquido en estos compartimentos se mueve a través de los tres. Y el sodio, que son estos puntitos, también se mueve. Pero la diferencia con el sodio es que el sodio es un soluto que tiene poder osmótico. Ahora vemos eso, ¿sí? Acá estamos hablando de los líquidos. Bueno, y después tenemos que hablar de los dos juntos, que es lo más difícil de entender. Hasta acá se entiende, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un poco del otro componente que es el sodio. La concentración normal de sodio P plasmático en sangre, sería esto, se llama natremia, ¿no? Todo lo que termina en emia quiere decir concentración en sangre. Entonces, la natremia normal es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Ese es el valor normal. Por lo tanto, un sodio plasmático menor a 135 se llama hiponatremia. Y un sodio plasmático mayor a 145 se llama hipernatremia. Bueno, el sodio es muy importante porque el sodio no circula solo en la sangre, sino que circula en la sangre, que la sangre está compuesta por líquido, ¿sí? Y además tiene poder osmótico. ¿Qué significa eso? Que atrae los líquidos. O sea que el sodio atrae los líquidos o sea que atrae el agua, lo cual es el que mayor poder tiene. De hecho, nosotros vamos a ver que justamente el sodio, por ser pequeño, pasa igual que el agua en los tres compartimentos que vimos recién, el intravascular, el intersticio y el intracelular, ¿sí? Pero hay uno que nosotros vimos que tiene poder oncótico que está en el intravascular. ¿Se acuerdan cuál es? La albúmina. La albúmina es una proteína grandota que, como es grandota, no pasa a los otros compartimentos, está solo en el intravascular. Por eso no tiene que ver con el movimiento del agua fuera del intravascular, solamente ejerce su poder oncótico dentro del intravascular, ¿sí? Lo mantiene ahí adentro, pero no pasa al intersticio ni pasa al intracelular, entonces no es la albúmina lo que vamos a utilizar hoy para hablar de osmolaridad, ¿sí? Profe, ¿pero cuál es la diferencia entre poder osmótico y oncótico? Es parecido. O sea, los dos atraen agua, Sí. pero oncótico tiene que ver proteínas y el otro solamente... Claro, lo que pasa es que el oncótico tiene que ver con la función de las sustancias intravasculares de mantenerlos dentro del vaso sanguíneo. Y el poder osmótico tiene que ver con otras cosas. La capacidad de ciertas sustancias que se concentran de atraer esos líquidos, pero en varios compartimentos,
y además de generar diferencia oncótica, gradiente oncótico. Por ejemplo, miren esto. Si yo tengo 2 vasos con agua, acá tengo agua y acá tengo agua, supongamos que es la misma cantidad. Acá tengo sodio y acá tengo sodio. ¿Cuál está más concentrado? El B está más concentrado. ¿Y cuál está más diluido? Y este está más diluido. Fíjense que 2 cosas les voy a decir. Primero, si estos vasos están uno al lado del otro, supongamos que son 2 compartimientos, y en los 2 hay la misma cantidad de agua, el agua no se va a mover. Acá hay distinta cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va a ir el sodio? Concentrado diluido. Bien, o sea que va a ir así, ¿sí? Esta capacidad de generar gradiente osmótico es muy importante, porque justamente el sodio se va a mover desde donde haya mayor concentración hacia donde haya menor concentración para tratar de equipararse, para que sea igual la dilución de este lado que de aquel lado, de los 2 lados, ¿sí? Y además va a atraer el agua, ¿sí? Fíjense que si el sodio no se mueve, supongamos que el sodio no se puede mover, porque no puede pasar acá. ¿Qué pasa con el agua? Lo de la B. Muy bien, el agua va a venir acá. ¿Por qué? Porque tengo más sodio de este lado, ¿sí? Entonces, ninguna de las 2 cosas es cierta por separado, porque las 2 pueden suceder juntas, ¿sí? Simplemente suceden siempre las 2 cosas, es decir, el sodio se va a mover desde donde haya mayor concentración hacia donde haya menor concentración, pero a su vez, como atrae el agua va a ser atraída a donde haya mayor concentración de sodio, ¿sí? Las 2 cosas son ciertas, es decir, las 2 cosas pueden suceder al mismo tiempo hasta que se equilibran. La diferencia es que una sucede más rápido que la otra, ¿sí? Una es más lenta que la otra. Ahora, fíjense esto, porque les quiero mostrar otro concepto. Supongamos que acá tenemos un vaso con agua A y un vaso con agua B. Ven que este tiene más agua que este. Y los 2 tienen la misma cantidad de sodio, 3 sodios. ¿Cuál está más concentrado? Este está más concentrado y este está más diluido. Fíjense cómo se puede modificar un componente, que es el componente agua, se puede modificar el otro componente, que es el componente sodio, o se pueden modificar los 2 componentes, ¿sí? Puede ser un vaso C, por ejemplo, que tenga menos agua todavía y que además tenga un montón de sodio. Entonces, ¿quién va a estar más concentrado? Este, más que este, más que este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se modifica, es la misma cantidad de sodio, pero tengo menos agua. Acá tengo menos agua todavía, pero además tengo más sodio. Acá se modificaron las 2 cosas, tanto el agua como el sodio. Es decir, que existen 3 opciones, ¿sí? Y acá también existen 3 opciones, por lo tanto son 6 posibilidades en total, ¿sí? Que suba el sodio, que baje el sodio, que suba el agua, que baje el agua, que suba uno, que suban los 2, que bajen los 2, o que suba uno, baje el otro, en distinta medida, o sea que son más posibilidades. Esto se los digo porque en la realidad hay enfermedades que hacen, por ejemplo las diarreas, perder líquido con solutos, ¿sí? O los diuréticos también hacen perder líquido con solutos, uno en el tubo digestivo, el otro en la orina, ¿sí? Pero claro, yo pierdo agua con sal, y esa agua con sodio que pierdo, si pierdo más agua que sodio, voy a tener hipernatremia. En cambio, si pierdo más sodio que agua, voy a tener hiponatremia. ¿Se entiende? Por eso, las 2 cosas pueden suceder juntas y hay que tenerlas presentes. Bueno, volvemos acá a lo que estábamos hablando recién.
tenemos que hablar de lo que es el concepto de osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática representa la capacidad de la sangre del agua, mejor dicho, de ser atraída por solutos que son osmóticamente activos. ¿Cuáles son esos solutos? Principalmente el sodio, como ya dijimos, por eso en la fórmula de osmolaridad del sodio se multiplica por 2. Así de importante es. Más la glucemia dividido 18 más la urea dividido 6,5. Fíjense que la glucemia y la urea son dos sustancias que están en la sangre y que cuando están muy elevadas pueden influir en la osmolaridad, pero su influencia es muy poca porque justamente el valor de glucemia hay que dividirlo, entonces lo que me da es un número muy pequeño, debería ser muy alta para que el resultado de esta división tenga efecto en esta suma, en este resultado, modifique sustancialmente el resultado, en general no lo modifica sustancialmente. Lo mismo con la urea debería estar muy elevada para que luego de dividirla me influya en este resultado. Sin embargo, porque se divide. Sin embargo, el sodio es al revés, no se divide, sino que se multiplica, porque su importancia es tan importante que se multiplica por 2. O sea que pequeños cambios en el sodio pueden influir sustancialmente en el resultado, por eso es el que más influye en la osmolaridad. ¿Sí? ¿Cuál es la osmolaridad plasmática normal? Es de 270 a 290 o 300, según de donde lo lean, miliequivalentes por litro. Ese es el valor normal. O sea que un paciente que tiene una osmolaridad plasmática mayor a 290 está hiperosmolar. ¿Qué significa hiperosmolar? Supongamos que el componente que más influye es este, entonces o aumentó el sodio, o bajó el agua, o los dos, ¿sí? Si un paciente tiene una osmolaridad menor a 270, que esto es menos frecuente porque lo más frecuente es esto, menor a 270, entonces va a estar hipoosmolar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tiene un sodio bajo o que aumentó el agua y está diluido. O los dos. ¿Sí? Cualquiera de las tres opciones son correctas. Bueno, copien hasta ahí que voy a dar los informes y vengo. Bueno, ¿cómo manejamos la osmolaridad? Como ya vemos, depende de dos cosas, del sodio y del agua. Así que vamos a empezar por uno, después seguimos por el otro. Vamos a empezar por el agua. ¿Recuerdan cuál era la hormona que regulaba el sodio? Aldosterona. Muy bien, la aldosterona. Yo me acuerdo porque es aldosterona y termina en la. Ah, claro. Y ahí me. Es buena esa, es buena. Sí, está buena. Bueno, entonces, el agua, ¿quién lo regula? La ADH, ¿sí? Tenemos en la hipófisis, que es parte del cerebro, o esto es una glándula, ¿no? Pituitaria, glándula hipófisis o pituitaria, es lo mismo, es el nombre actual. Esa es la que está, decimos que está sentada en la silla turca. Claro, exactamente. Esa glándula produce un montón de hormonas y neurotransmisores. Uno es la ADH o hormona antidiurética. Se hacen matete, ¿por qué? Porque obviamente que el ADH regula el agua y el agua diluye el sodio y también
genera una determinada concentración de sodio, ¿no? Porque si yo pongo más agua va a estar más diluido, si pongo menos agua va a estar más concentrado el sodio, o sea que termina influyendo en el sodio. Y es verdad que cuando la aldosterona reabsorbe sodio termina arrastrando agua porque el sodio atrae al agua y además el sodio depende en su concentración en cuánta agua va a estar diluida, o sea que una influye en la otra, es verdad, pero aldosterona regula el sodio y ADH regula el agua, ¿sí? Que en forma secundaria el agua modifique el valor del sodio o el sodio, la concentración en el agua es algo secundario, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo fisiológico? Vamos a ver el funcionamiento normal de la ADH. Se produce siempre una mínima concentración que se llama secreción basal de ADH y esa mínima secreción basal de ADH sale a la sangre, va a ir a los riñones, en los riñones va a actuar en el túbulo contorneado distal y en el colector. Entonces, si el túbulo es así, acá están las células del túbulo contorneado distal y colector. Acá tenemos la luz del túbulo, o sea que acá está la orina que se está formando, que está circulando. Abajo tenemos el intersticio y después del intersticio el vaso sanguíneo, el intravascular. Entonces acá en el intravascular es donde llega la ADH, ¿no? Llega y va a ir a unirse a sus receptores. Estimula un segundo mensajero químico que produce la exocitosis de acuaporina. Las acuaporinas son canales de agua que están guardados dentro de las células. Y en ese momento que viene la ADH, se une a su receptor, estimula que se exociten hacia la membrana apical. Entonces se exocitan hacia la membrana apical y comienzan estos canales de agua a reabsorber agua desde la luz del túbulo donde se está formando la orina hacia la sangre, ¿sí? Como todo lo que se reabsorbe. Entonces hay reabsorción de agua. Sola, sin ninguna otra cosa. No es que el agua arrastra el sodio arrastra el agua no arrastra el sodio, ¿sí? Se reabsorbe agua sola. Esa agua sola va a hacer que en la sangre puede diluir el sodio, ¿sí? Pero bueno, acá va a haber menos volumen en la orina porque le estoy sacando agua. Por eso se llama antidiurética, porque disminuye el volumen de heces, ¿sí? Profe, ¿qué es eso rojo que está en la parte no apical basal? Basal, Sí, receptor y la hormona ADH. Receptor y la hormona metida ahí adentro, ¿sí? La ADH. Entonces, siempre en condiciones normales producimos una secreción basal mínima de ADH para mantener este poquito de reabsorción de agua que mantiene nuestro medio interno normal. Nos mantiene normal la cantidad de agua en la sangre, nos mantiene normal la cantidad de sodio y nos mantiene normal los dos juntos, que se llamaría osmolaridad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Y esto también es parte, esto es normal y esto también es fisiológico, cambios fisiológicos. Quiere decir, hay un cambio y me adapto, pero es normal también. ¿Qué pasa si de repente aumenta la osmolaridad plasmática? Aumenta la osmolaridad plasmática, ustedes ya saben que debe ser arriba de 290, ¿no? Para que aumente. Si aumenta un poco la osmolaridad, se estimulan los osmoreceptores que están ubicados en el callado de la aorta
y en las carótidas y en muchos otros vasos sanguíneos, pero ahí principalmente. Y una vez que se estimularon, estimulan justamente a la hipófisis a aumentar la cantidad de ADH, ¿sí? Porque la osmolaridad aumentó. Si la osmolaridad aumentó es porque aumentó el sodio o bajó el agua o los dos, ¿sí? Entonces voy a aumentar la producción de ADH que va, como ya dijimos, túbulo contorneado distal colector, y va a aumentar aún más la reabsorción del agua, para que esta agua que va al intravascular vuelva a aumentar y diluir el sodio y la osmolaridad finalmente baje ¿a cuánto? A valores normales. ¿Sí? Así es como tiene que funcionar. ¿Qué pasa si es al revés? También, el otro cambio fisiológico lo dibujo acá, hago una rayita acá. ¿Qué pasa si baja la osmolaridad plasmática? Que esto es menos frecuente. Si baja es porque bajó el sodio o porque aumentó el agua, o los dos. Entonces, en esta situación se inhibe la hipófisis y se produce menos cantidad de ADH que lo basal, ¿sí? Porque esto es en el medio, esto es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si se me descompagina un poco? Aumenta la osmolaridad, tiene que aumentar la ADH para reabsorber más agua, diluir ese sodio y volver la osmolaridad a lo normal. Ahora, si baja la osmolaridad, voy a tratar de producir menos ADH para que en el túbulo contorneado distal y colector haya muy poca reabsorción, ¿sí? Disminuya la reabsorción de agua. Entonces, si disminuye la reabsorción de agua, disminuye el agua acá o aumenta por concentración el sodio, porque la ADH no puede aumentar el sodio, la cantidad de sodio, sino que lo que va a hacer es, al disminuir el agua, concentrar el sodio, ¿sí? Y de esa forma vuelve la osmolaridad que estaba baja a aumentar a valor normal, ¿sí? Esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es esto. Cuando se descompagina sucede esto. Entonces, recuerden que todo esto es fisiológico, es normal. Nosotros producimos una cantidad normal, basal de ADH que secretamos siempre y eso produce un poco de reabsorción de agua desde la orina hacia la sangre que me mantiene el intravascular bien hidratado y una concentración normal de sodio y entre los dos la osmolaridad normal, ¿sí? Pero si aumenta la osmolaridad va a tener que aumentar un poco la ADH para aumentar la reabsorción de agua y que diluya el sodio y vuelva a bajar la osmolaridad a valores normales. Y si la osmolaridad está muy baja, casi que queda inhibida, no se produce casi nada de ADH, no se reabsorbe agua para que pueda concentrarse el sodio, ¿sí? Y volver la osmolaridad a lo normal. Bueno, eso es lo normal. Ahora, existen cosas que no son normales, que no son fisiológicas, sino que son patológicas, que son enfermedades de la ADH. ¿Copiaron acá, borro? ¿Sí? Entonces ahora vamos a lo patológico.
Lo patológico le sucede a la hipófisis y lo patológico que le puede pasar es que tenga un ACV isquémico, hemorrágico, un tumor, una cirugía por un tumor, le saqué exéresis de hipófisis, le saqué la hipófisis, fármacos, medicación. Bueno, cualquiera de estas causas puede enfermar a la hipófisis. Entonces, ¿Sí? ¿qué fármacos podría ser? En general quimioterápicos para hacer tratamientos oncológicos. Hay algunos antibióticos y algunos antiepilépticos también lo pueden dar, pero más comúnmente quimioterapias. Bueno, cualquiera de estas enfermedades puede afectar al funcionamiento de la hipófisis y que produzca ADH de más o de menos. Y ahí tenemos las dos enfermedades. Entonces, cirugía de exéresis quiere decir que se sacó la hipófisis. Tenía un tumor, se operó, se sacó. Entonces no va a producir más ADH y hay que reemplazarlo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían estas enfermedades que vamos a ver? Si nosotros tenemos primero el CIJAD. Si tenemos una osmolaridad plasmática normal, ¿hay que modificar la cantidad de ADH que producimos? No. Claro, no, porque está bien, está normal. Entonces, ¿por qué voy a modificar la ADH? Pero estos pacientes con osmolaridad plasmática normal empiezan a producir una cantidad tremenda de ADH, ¿sí? Y esto se llama CIJAD o secreción inadecuada de ADH, o en algunos lugares dice inapropiada, es lo mismo. Secreción inadecuada de ADH o inapropiada de ADH quiere decir que se produce una cantidad exagerada de ADH, o sea, se aumentó la producción de ADH cuando no era necesaria porque la osmolaridad era normal. Entonces, ¿qué va a hacer toda esta cantidad de ADH? Va a ir al túbulo contorneado distal y al colector y va a aumentar muchísimo la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué pasa si reabsorbo mucha agua con un sodio y una osmolaridad que era normal? ¿Qué va a pasar con la osmolaridad que era normal? La plasmática va a aumentar. Va a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué aumentar? ¿Por qué bajar? Porque aumenta el volumen de agua en la parte intravascular, ¿o no? Sí, entonces ¿cómo va a estar el sodio? Va a estar muy diluido. Claro, y el sodio cuando está bajo, ¿qué hace? Vamos a la fórmula. Era osmolaridad era igual a sodio por 2 más glucosa dividido 18 más urea Ah, va a bajar entonces. entonces. No. ¿Cuándo aumenta la osmolaridad? ¿Cuándo aumenta o cuando baja el sodio? Aumenta cuando sube el sodio. Muy bien, cuando Sí. sube el sodio, sube la osmolaridad. Sí. Y baja cuando baja el sodio. Ajá. ¿Sí? Entonces, acá hay otro componente que no lo estamos teniendo en cuenta, que es el agua, porque en realidad la ADH no regula el sodio, pero la termina modificando, ¿no? Porque si reabsorbo mucha agua, ¿qué pasa con el sodio? Se diluye. Se Baja la diluye, cantidad. baja, por lo tanto la osmolaridad baja. Entonces, la osmolaridad siempre es en referencia a los solutos, digamos, no al agua en sí. O sea, terminamos viendo... A los dos, porque acá a esta persona le sacamos sodio o le agregamos agua. ¿Cuál es la causa?
No, que le agregamos agua. Claro, ¿por qué? Porque tiene una enfermedad que le hace producir mucha ADH y se reabsorbe mucha agua. Entonces, toda esa agua va al intravascular, Sí. o sea que aumenta mucho la volemia y va a disminuir la diuresis, va a orinar muy poco esta persona, ¿sí? Porque tiene un efecto de mucha ADH, ¿sí? Y toda esa agua que va al intravascular, ¿qué hace con el sodio? Diluye. Lo diluye. Si lo diluye, ¿significa que yo le saqué sodio a esa persona? No, le agregué agua, por eso el sodio quedó más diluido. Entonces, si el sodio queda más bajo, entonces la osmolaridad baja, ¿sí? Porque queda diluido. Entonces, ¿qué va a hacer? Como aumenta el agua, el sodio se mantuvo igual. La conclusión de todo esto es que va a bajar la osmolaridad plasmática por dilución. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Hiponatremia dilucional, no porque le saqué sodio, sino porque está diluido, y va a estar hipervolémico, o sea, va a estar aumentada la volemia y va a estar disminuida el volumen diurético. ¿Sí? Va a estar disminuida la diuresis, el volumen. Todo eso le va a pasar. Eso es el CIJAD. ¿Qué se hace como tratamiento? Baptanos. ¿Qué son los baptanos? Es un análogo sintético de ADH sin función. ¿Qué va a hacer este baptano? Va a ir a las células del túbulo contorneado distal y colector, se va a unir al receptor de ADH, se une esta medicación, se une, ¿y qué va a pasar cuando acá en la sangre llega toda esta tremenda cantidad de ADH? ¿Tiene dónde actuar? No. Entonces no puede cumplir su función, por lo tanto no tiene este efecto exagerado de reabsorber un montón de agua. ¿Sí? Esa es la medicación que se usa. Es un análogo que no cumple ninguna función, o sea, no tiene un efecto, sino que bloquea el receptor y lo mantiene ocupado para que no pueda actuar la ADH propia, que estoy produciendo en forma exagerada. Y en realidad esto en Argentina casi no hay, no se usa, porque lo que tenemos que hacer es resolver la causa, ¿sí? El CIJAD suele ser más por fármacos que otra cosa, entonces cuando les pasa esto a los pacientes hay que cambiar la medicación. ¿Necesitamos baptanos? No, le cambiamos la medicación y se terminó, punto. Por eso casi esto no lo usamos. Bueno, vamos a la otra situación, también patológica. Si tenemos una osmolaridad plasmática normal, ¿es necesario modificar la cantidad de ADH basal? No, porque es normal. Pero en algunas enfermedades de estas causas, y acá las más frecuentes son estas, se produce que la hipófisis no puede producir ADH, o baja mucho, casi al mínimo, o no la produce, y esto se llama diabetes insípida. La ADH
ahora les cuento cómo es esto. La ADH lo que hace es estimular la reabsorción de agua. Entonces, si yo no tengo quien estimule la reabsorción de agua, va a disminuir casi a cero la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y colector. Por lo tanto, ¿qué va a haber? En sangre, en el intravascular. ¿Qué pasa si no reabsorbo agua? ¿Qué pasa? Muy bien, va a estar primero, ¿el agua cómo va a estar en el intravascular si no reabsorbo? Hay menos cantidad. Menos cantidad, o sea que si disminuye el agua puede llegar a estar como el paciente. Sí, muy bien. Deshidratado, ¿sí? O hipovolémico, si queremos decirlo de otra forma. El sodio no aumenta, pero sí va a estar más concentrado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber hipernatremia. Esto es re importante, porque es muy marcada la hipernatremia. ¿Es porque le aumenté el sodio? No, es porque el sodio va a quedar más concentrado, ¿sí? Se concentra por concentración, no porque haya aumentado el aporte de sodio, sino porque perdió agua y quedó concentrado. A su vez, ¿cómo va a estar la orina si no se reabsorbe agua? Muy diluida. ¿Cómo? Muy diluida. Diluida, muy bien. Diluida. Esto se mide con la osmolaridad urinaria, y la osmolaridad urinaria va a estar recontra baja. ¿Sí? Está muy diluida porque justamente tiene mucho líquido, ¿no? Tiene mucha agua. Entonces, la diuresis, ¿cómo va a estar? Muy aumentada. Muy aumentada. Y si está muy aumentada, puede el paciente llegar a estar poliúrico. ¿Cuánto era poliuria? Creo que más de 3 litros puede ser por día. ¿Lo medimos por día? No, por hora. Por hora. Por hora, sí. 120. No me acuerdo. Ritmo diurético mayor a... es por hora. ¿Cuánto era? No, no era 120, casi, pero no. Creo que arriba de 100. Sí. Pero estoy... no me 100. acuerdo. ¿Cuánto era lo normal? Hasta 100. Bien, pero ¿desde cuánto? Desde 70 a 100 me parece. No, 50. 50. Sí, sí. De 50 a 100 mililitros hora es lo normal. Menos de 50 es oliguria, 0 es anuria, más de 100 es poliuria, ¿sí? Entonces, el paciente va a estar poliúrico con una orina muy voluminosa, muchos litros de agua por día orinan, mucho. Obviamente que eso se llama poliuria, con una orina muy diluida, y en el intravascular va a estar muy disminuido el agua, puede llegar a estar deshidratado, el sodio no aumenta la cantidad pero queda concentrado, por eso da hipernatremia, y lo que termina causando es que aumenta muchísimo como consecuencia la osmolaridad plasmática, ¿sí? Esto en valores patológicos. Lo aumenta ¿por qué? Porque partimos de una osmolaridad que era normal, y acá la enfermedad de la hipófisis hizo que se termine desregulando. ¿Por qué se llama diabetes insípida? Se los cuento para que se acuerden y para que no lo confundan principalmente, porque si no, no tiene sentido contarlo. Vieron que la diabetes es una enfermedad que es un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero esto no estamos hablando ni de la glucosa, ni del glucagón, ni de la insulina, ni del páncreas, ni de nada de todo eso. No tiene nada que ver. Pero allá por 1700, 1800, no sé cuándo fue, que se dieron cuenta que los diabéticos orinaban mucho, cuando todavía no se sabía que era diabetes, vieron personas que orinaban una barbaridad. Entonces dijeron, tiene una enfermedad en la orina, y fueron a probar la orina, tomarla. La tomaron y se dieron cuenta que era dulce. Entonces todos los que orinaban un montón tenían la orina dulce. Y ahí empezaron a darse cuenta que era un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Ahí no se sabía mucho, ¿no? Pero por lo menos empezaron con esa asociación, porque pensaron que
la enfermedad era con la orina, ¿no? Es mucho más allá que eso. Ustedes saben que las personas que tienen hiperglucemia, se filtra la glucosa en el glomérulo, se excreta en los túbulos, no se reabsorbe, se reabsorbe una parte y otra parte se excreta cuando llega a la excreción máxima y llega al límite, ¿no? Pero todo paciente que está hiperglucémico va a excretar glucosa en la orina, o sea que va a tener glucosuria. Por eso la orina con la hiperglucemia siempre es dulce. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes que no tienen nada que ver con la glucemia ni con la insulina? Pasaba que orinaban un montón de litros y dijeron, bueno, vamos a probar la orina, y no era dulce. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra enfermedad que da poliuria, porque el síntoma era poliuria. Entonces le quedó diabetes, porque en un principio pensaron que eran diabéticos, pero cuando probaban la orina no tenía gusto dulce. Por eso le pusieron diabetes insípida, sin gusto. Pero la realidad es que son dos enfermedades que no tienen nada que ver, ni siquiera se cruzan, le quedó el mismo nombre, insípida. Le podrían cambiar el nombre, ponerle uno más moderno y ponerle trastorno del ADH, punto. No produzco ADH, no tengo ADH, lo que quieras, pero algo en referencia a su causa. Le quedó ese nombre, ¿sí? Por eso no vayan a confundir, porque después en el tercer parcial entra todo, ¿eh? Entra diabetes, entra diabetes mellitus, entra diabetes insípida. ¿Cómo? ¿El tratamiento ahora cómo es? Bueno, acá, espera que te voy a contar otra cosa. El tratamiento es el reemplazo de la hormona. Pero te voy a contar otra cosa. Resulta que acá no es la única causa esta, que se enferme la hipófisis. También puede haber, lo voy a poner acá, puede haber tubulopatías, o sea, enfermedad de los túbulos, y esto sucede con la es otra enfermedad, necrosis tubular aguda. Hay pacientes que entran muy graves, por ejemplo por shock, por sepsis, se le mueren por hipoperfusión o por el shock, por la gravedad, se le mueren las células de los túbulos, no pueden cumplir sus funciones hasta que de a poco pasan 3-4 semanas y recién ahí se empiezan a recuperar. Obviamente que la tubulopatía no va sola, también causa deterioro en el filtrado, eso es en el glomérulo, no en el túbulo, ¿sí? El filtrado es en el glomérulo. Produce deterioro en el filtrado, por lo tanto tienen insuficiencia renal, y a veces los pacientes que entran graves por esa insuficiencia renal necesitan diálisis de urgencia durante un tiempo, y después se recuperan los riñones, recuperan tanto la función de filtrado como la función de los túbulos y vuelven a funcionar bien, y quedan con una mínima secuela, pero fuera de diálisis o sin secuela, ¿sí? Entonces eso se puede recuperar. La necrosis tubular aguda es un daño agudo muy grave que daña no solo el glomérulo sino los túbulos también, los túbulos principalmente, y causan falla renal, insuficiencia renal por deterioro en el filtrado, pero también no pueden cumplir no solo el filtrado sino las funciones de los túbulos tampoco, porque acá estamos hablando de que la reabsorción del agua se produce en los túbulos, ¿sí? Entonces esa reabsorción de agua no la pueden producir. ¿Por qué no pueden? Bueno, porque justamente si los túbulos se murieron, acá no está funcionando, aunque tenga su receptor acá, no está funcionando, no va a tener la hormona donde unirse. Entonces la enfermedad de los túbulos hace que, aunque haya una cantidad de DH normal, no puede actuar porque no tiene en los túbulos donde unirse hasta que el túbulo esté recuperado, ¿sí? Entonces, esto se llama diabetes insípida nefrogénica. Y esto, cuando la hipófisis no puede producir ADH, se llama diabetes insípida central.
Esta es central, cuando la hipófisis no produce ADH, y cuando sí produce, pero esa ADH no puede actuar porque los túbulos están enfermos, se llama nefrogénica, ¿sí? O sea, o no tengo ADH en la central, o tengo ADH que no puede actuar porque el túbulo está enfermo, se llama nefrogénica. Diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. Entonces, en esta hay que esperar que se recupere el túbulo y mantener hidratado al paciente. Si la causa es un fármaco, cambiar el fármaco. Y en la que es central, el tratamiento es darle la hormona que es análogo sintético, pero que sí tiene función, que se llama desmopresina. Esto se le da principalmente a las personas que tienen diabetes insípida central. Y esto es muy común después de la cirugía de exéresis. Cuando hacemos una cirugía de un tumor hipofisario y sacamos el tumor y la hipófisis completa, hay que reemplazarle todas las hormonas que producía la hipófisis que le sacamos, ¿sí? A veces la exéresis, o sea, sacar un tumor, se saca completo y otras veces se saca parcial, ¿sí? Para no sacar toda la glándula. Igual, cuando la exéresis es parcial y se saca una parte de la glándula, puede tener déficit de algunas hormonas y hay que medir cuánto le quedó de cada hormona, pero controlar en las primeras horas del postoperatorio, ya cuando va de quirófano a terapia, con laboratorio muy seguido, la cantidad que orina y el sodio que tiene en sangre es fundamental, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver al toque. Una vez que el paciente reguló la cantidad de agua y por lo tanto la concentración del sodio y están los dos bien, con desmopresina o sin desmopresina, como sea, porque algunos necesitan dosis, primero se les da endovenoso, después se los pasa vía oral. Algunos necesitan desmopresina, pero si con una dosis de desmopresina ya lo tenemos bien, vamos a ver que le podemos empezar a descomplejizar, sacarle vías de hidratación endovenosa y que empiece a regular solo con la sed. Porque, ¿qué es lo normal? Lo normal, no en esta enfermedad, ninguna de estas, pero lo normal ya dijimos que se produce siempre una secreción basal de ADH. Cuando la osmolaridad sube, es normal que estimula los osmorreceptores y hace que se produzca más cantidad de ADH. Eso es lo normal. Pero además, cuando se produce más cantidad de ADH, nos va a dar sed, ¿sí? Porque si la osmolaridad sube, el sodio va a estar más concentrado. Entonces, siempre que el sodio esté más concentrado, porque perdí agua o porque gané sodio, o las dos juntas, por lo que sea, estimula el centro de la sed. O sea que me va a dar sed, para que yo busque agua y tome agua, ¿sí? Y gracias a esa agua que tomo se hidrata el intravascular y vuelve el sodio y la osmolaridad a lo normal. En estos pacientes, cuando nosotros ya le pusimos la desmopresina, que era la hormona que le faltaba, que no puede producir, y más o menos regularon bien, la cantidad que orinan es normal y el sodio en sangre ya está normal, ahí lo pasamos a vía oral, le sacamos la vía y le decimos toma la cantidad que vos sientas que necesites, ¿sí? Según la sed. Entonces empiezan a regular según la sed que tengan. Pero bueno, a veces nos quedamos cortos con la medicación, con la dosis de la medicación y me dicen, bueno, anoche tuve sed y me tomé 6 litros de agua. No es normal tomar 6 litros a la noche porque tenía sed y tomar y no se me iba. Bueno, así que ahí hay que hacer los cálculos, a veces aumentar la dosis hasta llegar a una dosis adecuada, ¿sí? Profe, acá en el taller dice cuál es la respuesta que produce el sistema de retroalimentación sed-neurohipófisis. Es esto, ¿no? Claro, es eso, sí. Sí, igual todavía falta, porque nos falta hablar todavía de sodio ahora. ¿Hasta acá entendieron? Confuso, pero sí. No, tienen que pensar que la ADH
regula el agua y en forma secundaria va a alterar la concentración de sodio, ¿no? Y tiene un funcionamiento normal, la ADH, nosotros siempre producimos una cantidad basal de ADH para mantener una reabsorción normal de agua y mantener el sodio, el agua y la osmolaridad normal. Pero si en algún momento por lo que sea aumenta la osmolaridad, tiene que aumentar la sed y la producción de ADH para reabsorber más agua y volver a la osmolaridad normal. Si por algún motivo baja la osmolaridad, se tiene que inhibir casi a cero la producción de ADH para no reabsorber agua y volver el sodio y la osmolaridad normal. ¿Sí? Recuerden que si sube la osmolaridad, tiene que subir la ADH para subir la reabsorción de agua y así bajar el sodio y bajar la osmolaridad hasta lo normal. Si baja la osmolaridad, tengo que bajar la producción de ADH y baja la sed también para no reabsorber agua y volver a concentrar el sodio y volver a aumentar un poquito la osmolaridad a valores normales. ¿Sí? Eso sería lo fisiológico normal. Eso sería lo fisiológico normal. Estas son enfermedades. Y la clave para acordarse de la enfermedad es que no depende de la osmolaridad. El paciente tenía la osmolaridad normal y sin embargo la hipófisis está produciendo de más o de menos, pero porque está enferma, ¿sí? Si produce de más, se llama CIJAD. O sea que voy a reabsorber un montón y me va a dar hiponatremia dilucional e hiposmolaridad. Y si produce de menos, se llama diabetes insípida y no va a poder haber reabsorción de agua, por lo tanto el paciente va a orinar un montón de litros de agua y va a concentrar el sodio mucho, incluso hasta llevarlo a la muerte, y va a tener hipernatremia por concentración, con poliuria y deshidratación. ¿Sí? ¿Los síntomas, profe, de la hiponatremia y de la hipernatremia? Ahí vamos. Esperen que ahora vamos al sodio. ¿Cómo es la hormona? La hormona Tratamiento hormona. Igual eso no se los voy a tomar, desmopresina se llama. ¿Y con las tubulopatías cuál es el tratamiento si hay necrosis? Se recuperan solas, se esperan. Sí, pero la diálisis es importante para filtrar y sacar de la sangre las cosas que no están pudiendo filtrar. O sea, no por los túbulos es importante la diálisis, sino por el filtrado. Porque lo que no puedo hacer es filtrar, tampoco, ninguna de las dos cosas. Porque cuando no funcionan los túbulos tampoco va a dejar funcionar normalmente el glomérulo, que también va a estar dañado. Todos se van recuperando y en unas semanas vuelven a recuperarse de a poco todas las nefronas. Pero el problema mayor no es con los túbulos, si bien los túbulos van a estar enfermos, se espera, el problema es con el filtrado, porque todas las cosas que tenemos que filtrar, que pueden ser tóxicas, por ejemplo potasio, no lo puedo filtrar ni excretar, y eso es recontra tóxico, sube el potasio y muerte, se genera arritmias y muerte rápida. Todos los electrolitos que se filtran son importantes que se filtren y que se excrete la cantidad que sea necesaria. Bueno, vamos al sodio. Bueno, volviendo al principio de la clase, dijimos que la natremia normal era entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, vamos a ver primero lo que es hiponatremia, que lo definimos como un sodio plasmático menor a 135. Igual, la hiponatremia puede ser leve, moderada o severa. Después vemos eso. Las hiponatremias las vamos a clasificar. La causa
según el LEC. ¿Qué es el LEC? Es el líquido extracelular. Vuelvo a lo que les dije al principio de la clase. Tenemos los 3 compartimientos. El intravascular, el intersticio y el intracelular. ¿Sí? Si este es el intracelular, todo esto es el líquido extracelular. Dentro del extracelular nosotros tenemos el intravascular, pero tenemos el intersticio, que hasta ahora parecía no ser importante, pero el intersticio es importante porque en general va a ser el que más me muestra clínicamente los signos y síntomas. Algunos síntomas van a ir acá en el intravascular, pero la mayoría de los signos van a estar gracias al intersticio. Entonces, es importante el LEC, mirarle el LEC al paciente, el extracelular, porque es algo que yo lo voy a ver clínicamente. Fíjense que si el paciente tiene mucho, o sea, vamos a clasificarlos acá con un LEC normal, con un LEC disminuido y con un LEC aumentado. Así los clasificamos a las hiponatremias. Entonces, si un paciente tiene el LEC aumentado, o sea, tiene el líquido extracelular aumentado, el intravascular y el intersticio, probablemente el intersticio me va a dar más síntomas. Entonces, ¿qué síntomas se imaginan que pueden tener un paciente con mucho líquido en el intersticio? Edemas, exactamente. Entonces, acá vamos a tener edemas, y no solamente edemas, podemos tener otras manifestaciones como por ejemplo derrame pleural, ascitis y además la suma de todo esto que se llama anasarca. ¿Sí? El paciente puede tener uno o el otro, o sea, no hace falta que tenga los 3 juntos, edema, derrame pleural y ascitis. También puede haber derrame pericárdico en contexto de anasarca. Pero digo, cuando suma 2 o 3 de estos se llama anasarca. También puede tenerlos solos. Bueno, ¿qué enfermedades me dan esto? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis o cualquier cosa que me genere, aunque no sea cirrosis, hipertensión portal. Cualquiera de estas enfermedades genera esto. ¿Y cómo lo genera? Porque si tiene edemas, ascitis, derrame pleural, ¿perdió sodio o ganó líquido? Ganó líquido. O sea que acá la causa es que aumentó la cantidad de agua. Y lo que me va a generar es hiponatremia dilucional. Todas estas causas, ¿sí? Bueno, por otro lado, vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si tengo el líquido extracelular no normal, sino depresionado de volumen? O sea, con el líquido contraído. Acá no tengo ni siquiera lo normal del líquido. Tengo menos que lo normal. ¿Qué síntoma vamos a ver? Deshidratación. Muy bien, todos síntomas, signos y síntomas de deshidratación. Entonces,
¿Cuáles son? La boca seca. Muy bien. La sequedad de las mucosas. Muy bien. Piel y mucosas secas. Signo del pliegue. ¿Saben cuál es ese? El pelo estirado se queda ahí. Muy bien, muy bien. Vieron que vamos a tener una clase que es sobre tegumentos, sobre piel. Y ustedes van a ver que abajo de la piel, en la hipodermis, está el tejido celular subcutáneo, que una de las cosas que tiene es proteoglucanos que atraen los líquidos y se vuelven gorditos como un gel que se hidrata y se vuelve grandote y mantiene la piel turgente, que es lo normal, ¿sí? ¿Qué es la turgencia? Esto de que vuelve a su lugar, ¿sí? Entonces, cuando están deshidratados, esas sustancias están achicharraditas, no solo la piel va a estar más flaquita, sino que además yo voy a hacer así y va a quedar el pelliquito ahí arriba y no va a volver, ¿sí? Que es muy común en los viejitos cuando están deshidratados, ¿sí? Re común. Ese es el signo del pliegue. Después tenemos, si es un bebé, llora sin lágrimas, fontanela hundida. ¿Saben cuál es la fontanela? Acá arriba. Muy bien, la zona que todavía no se osificó, ¿sí? Los ojos también, ¿no? Están como Sí, hundidos. los ojos hundidos también, muy bien, muy bien. Y la otra, cuando la situación ya es muy grave y ya hay mucha deshidratación, puede haber oliguria o incluso anuria. ¿Por qué? Porque absorbe mucha cantidad de líquidos. Reabsorbe agua porque hay deshidratación y llega un momento que se filtra agua si hay poca, no. Puede llegar a haber tanta deshidratación tan severa que por ahí ya... Un shock. Claro, en un shock, por ejemplo, si hay mucha depresión de volumen, la presión con la que llegan va a ser baja por hipovolemia. Entonces, si hay hipoperfusión, pero no hay líquido, ya se deja de filtrar. Y cuando no hay filtrado, ya ni siquiera se forma orina. Bueno, esos serían los síntomas. ¿Cuáles son las causas? Las causas acá es pérdida de agua, ¿no? Bajó el agua por deshidratación. Pero también baja el sodio, porque estamos hablando de hiponatremias. Acá hay deshidratación, pero con pérdida de sodio. Ojo, acá viene la parte para pensar, la parte difícil, porque fíjense que se pierden los dos, se pierde agua y se pierde sodio. Por eso el paciente yo lo veo deshidratado, porque le falta agua, pero también le falta sodio, por eso estamos hablando de hiponatremia, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Acá tenemos como causas, ejemplo, diarrea, vómitos, diuréticos. Cualquier diurético, no, ojo, algunos, por ejemplo, hidroclorotiazida. El hidroclorotiazida es un diurético que se usa en el tratamiento de la hipertensión arterial y es un diurético porque obliga al riñón a perder agua, o sea, pero además es natriurético, eso quiere decir que se pierde Na en la orina, o sea, sodio. Por lo tanto, ¿qué estoy perdiendo? Agua y sodio, las dos cosas. Pero obviamente que para que haya hiponatremia se está perdiendo cualquiera de estas causas más sodio que agua. ¿Se entiende? Pierde las dos cosas, pero pierde más sodio que agua, por eso hay hiponatremia con deshidratación. Las dos cosas. Bueno, con LEC normal tenemos
tenemos el que ya vimos, que es el SIHAD. El SIHAD dijimos que era una producción exagerada de hormona antidiurética cuando el paciente en realidad tenía una osmolaridad normal, entonces no necesitaba. Por lo tanto, se va a reabsorber mucha cantidad de agua. Acá aumenta el agua, aumenta la reabsorción de agua. El sodio no se modifica, por lo tanto va a ser igual a esta. Va a producir una hiponatremia, porque estamos hablando de hiponatremias dilucional. ¿Sí? El SIHAD produce una hiponatremia dilucional. En general, en el SIHAD está con LEC normal porque la reabsorción de agua no es tanta en comparación con estas enfermedades. En algunos casos que es extrema, sí puede dar edemas, pero si no, en general, la reabsorción de agua no es tan extrema como estas enfermedades. Por lo tanto, en esta, el LEC no lo voy a ver aumentado, ¿sí? Aunque sí va a estar aumentado, pero no lo voy a ver claramente edematoso al paciente. En general, la reabsorción de agua es poca en comparación con estas enfermedades, que estas sí dan mucho edema. Bueno, ¿se entendió? Hiponatremia. Ahora vamos a hiper. Lo voy a hacer allá si no borro esto. Hipernatremia, sodio mayor a 145, ¿sí? ¿Cómo las clasificamos? Igual, según el LEC. Según el LEC. Pero la diferencia es que acá vamos a tener con LEC disminuido o con LEC normal. ¿Por qué? Porque bueno, acá vamos a tener, si el LEC está disminuido, acá vamos a tener las mismas causas que acá. Son parecidas en realidad, no son las mismas, pero son parecidas. Vamos a tener diarreas, diuréticos, pero son diferentes. ¿Es el mismo diurético que allá? No. Son acá otros diuréticos, por ejemplo, furosemida, y hay otros, también acá hay muchos más ejemplos, que pierden agua, pero no pierden sodio, ¿sí? Y la diarrea también va a ser una diarrea que pierde agua, o sea, pierde agua, disminuye el agua en la sangre y puede perder algo de sodio. Las diarreas, estos no, ¿sí? Pero fíjense que si estamos hablando de hipernatremia, lo que se pierde de sodio es muy poco, lo que se pierde principalmente es agua. Entonces, en los dos, lo que prima es la pérdida de agua, más que de sodio. Por eso generan hipernatremia, por deshidratación, ¿sí? Entonces, hipernatremia por deshidratación, y acá sí se está perdiendo justamente ¿cómo se llama? Agua, ¿sí? Agua, nada más que agua. Acá tenemos la diabetes insípida,
son más raras. La diabetes insípida, cuando no es muy importante su efecto, puede dar ley normal también. Ya si lo buscan lo van a poder encontrar con ley normal. Bueno, conclusión. Las enfermedades, tanto el CIJAD como la diabetes insípida, yo no se las voy a tomar. Es importante nombrarlas como causa para que ustedes sepan, y es importante que sepan, aunque sea con respecto al sodio, cómo se regula. Tienen que volver a repasar lo de del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque eso está muy relacionado con esto. Recuerden que la nefrona tenía el aparato yuxtaglomerular que estaba ubicado al lado del glomérulo y medía la presión de la arteria. Cuando la presión bajaba, quería decir que podía llegar a filtrar menos. Entonces, justamente se tiene que asegurar de que filtre, y para eso tiene que aumentar la presión. Entonces, libera renina, se desencadena todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona es la que va a terminar actuando en los túbulos para reabsorber sodio. Como consecuencia, el sodio aumenta la presión, sumado a otros efectos, que era que el sodio arrastraba agua, el agua aumentaba la volemia, y también el aumento de la volemia aumenta la TA, y el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2, que produce vasoconstricción y también potencia el efecto del aumento de la TA. Todo eso que empezó porque bajó la presión, termina subiendo la presión y asegurándose que haya un buen filtrado, ¿sí? Que haya una diferencia de presión para que haya filtrado, un gradiente de presión. Y termina consecuentemente generando que aumente el sodio, ¿sí? Eso, la aldosterona. Y hoy vimos todo lo que es hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene principalmente su función, únicamente en realidad su función, sobre el agua. Sin embargo, el agua, cuando se reabsorbe de más, termina diluyendo el sodio, y cuando se reabsorbe de menos, termina concentrando el sodio y modificando las molecularidades, ¿sí? Que eso no les haga confundir con la función central de cada hormona, que es lo principal que tienen que llevarse de esta clase, ¿sí? No se preocupen que enfermedades yo no les voy a tomar, pero sí se las pongo de ejemplo, y los tratamientos y todo eso, para que sepan ejemplos patológicos. Lo que sí les tengo que tomar es osmolaridad, hiperosmolar, hiposmolar, natremia, hiponatremia, hipernatremia, ¿sí? La clasificación de las hiponatremias algunas veces las he tomado, esta, aquella no, porque es más difícil de entenderla, así, pero esta sí, es importante que la sepan. Y después van a ver en habilidades los signos y síntomas, la hipernatremia, que tienen que ver con síntomas a nivel cardíaco, arritmias, y neurológicos, convulsiones, es parecido al calcio, y la corrección de las hipernatremias, porque tanto la hipo y la hipernatremia, cuando son severas, es decir, cuando se alejan de lo normal, para abajo la hiponatremia, para arriba la hipernatremia, mientras más lejos están, más severas son, y en esos casos severos hay que corregirlo muy lentamente, ¿sí? Eso lo van a ver en habilidades. Eso es re importante. La corrección del sodio es siempre lenta, se corrige a una velocidad menor a 10 miliequivalentes por día, es decir, supongamos que yo tengo una hipernatremia. ¿Qué es hipernatremia? Sodio mayor a 145, ¿no? Bueno, si tengo 146 es leve, hasta 150 es leve, después es moderada, pero un sodio mayor a 160 es grave, un sodio mayor a 155 es grave, es una hipernatremia severa. Entonces, en las hipernatremias severas, o en la hiponatremia severa, si yo tengo un sodio que baja a menos de 135, 134, 133 es leve, pero si tengo 110,
5 de sodio, es muy bajo, muy lejos de lo normal. Entonces, cualquiera de estos extremos, en la hipo o hipernatremia severa o sintomática, ¿y cuáles son los síntomas? Cambios en el electrocardiograma y convulsiones, ¿sí? Arritmias, convulsiones, esos son los síntomas principales. Si tiene severa o sintomática, el tratamiento tiene que ser lento. Entonces, supongamos que tiene 110 de sodio, es una hiponatremia severa. ¿Lo puedo llevar hoy a un sodio normal? No. Le tengo que ir corrigiendo de a 10 miliequivalentes por día. Eso significa que en las primeras 24 horas lo voy a llevar de 110 a 120, todavía sigue siendo hiponatremia. En las segundas 24 horas que lo tengo internado, porque esto es algo serio internado, le voy a corregir de 120 a 130. ¿Es normal? No, todavía sigue siendo hiponatremia. Pero ahí ya es leve, igual, ahí ya es leve. Y recién en el tercer día lo voy a llevar de 130 a un poquito más de 135 y ya estoy dentro del rango normal, ¿sí? O sea, tardé 3 días o 4 o lo que necesite mi paciente. Pero siempre la velocidad de corrección es menor a 10 miliequivalentes, o sea, hasta 10 miliequivalentes por día a 24 horas como máximo. Como máximo, ¿no? Puede morir, ¿no? Si le damos más. Ahí te digo qué pasa. Cuando es al revés, cuando es hipernatremia, supongamos que tiene un sodio de 160, no le voy a llevar a un sodio normal en las primeras 24 horas. Debe ser lo mismo, pero al revés. Le voy a bajar el sodio de 160 a 150 las primeras 24 horas, de 150 a 140 las segundas 24 horas, y ahí en 140 ya estoy dentro de lo normal. Entonces ahí en 2 días o 3, lo que necesite mi paciente, lo llevé a un sodio normal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que eso es importante, se puede morir o vivir con secuelas extremadamente graves que se producen en el puente de Barolio, que es en el cerebro, es una región del cerebro que se produce lo que se llama desmielinización osmótica, ¿sí? Por el cambio tan brusco que le hacemos al sodio, y recuerden que el sodio atrae el agua, genera una fuerza osmótica que produce la desmielinización, o sea, se le mueren las células que tienen la vaina de mielina en esa zona del cerebro y queda una secuela grave, porque esas células que forman la vaina de mielina se murieron y las neuronas no pueden conducir la señal eléctrica normal, o sea que aunque la neurona esa quede viva, la neurona no funciona más, es irreversible, sea un daño leve, moderado o severo, ¿sí? La mielinolisis pontina o desmielinización osmótica es la consecuencia que puede traer corregir más rápido que esta velocidad, ¿sí? Sobre todo, en cualquiera de los dos, se produce, cualquiera de los dos, pero sobre todo cuando corregimos la hiponatremia. Entonces, nunca la corrección del sodio tiene que ser mayor a esa velocidad. Puede ser menor, o sea que le corregí de un día para el otro 7 miliequivalentes, 8 miliequivalentes y nada más, pero como máximo 10 y nada más. 10 o 12 según de donde lo lean, pero hay que ser muy osado para corregir 12. Profe, pero cuando uno corrige una hipercalcemia, por ejemplo, eso es rápido. Sí, eso es rápido, ¿Por qué se puede hacer si también es un catión? Porque no tiene atracción osmótica con los líquidos, porque el problema es que el sodio es osmótico. Entonces no solo cambia el sodio, cambia los líquidos del lugar. Entonces hace que una neurona esté así y se muera. Está así de hinchada y se muera o se deshidrate rápidamente, ¿sí? Entonces esa es la cuestión. Es unión, es un catión igual que el calcio, tiene funciones parecidas, sí, porque interviene en la contracción muscular, la sinapsis, sí, tiene cosas parecidas. Pero tiene una que es diferente, que es el poder osmótico, que atrae los líquidos. Entonces eso hace que los líquidos no se, o sea, así como nosotros hidratamos a un paciente y lo vamos haciendo de a poco, lo mismo, las alteraciones del sodio causan cambios en el agua, ¿sí? El agua se va redistribuyendo, ¿sí? Pero el sodio lo podemos modificar en el intravascular rápidamente, pero en el resto va a ir más lento. Entonces, como en el resto va a ir más lento y además
además va llevando el agua también de forma lenta, es muy difícil, trae consecuencias graves. Las células se hinchan y produce un edema en las células del cerebro que causa la muerte de esas células. Lo que difunde más rápido entre los dos es el sodio, ¿no? O sea, los dos se mueven, pero entre los dos es el sodio, más Sí. rápido que el agua, el movimiento que En hace. general sí. Por el tamaño, por la masa. Sí, en general sí. Sí. Y además va a ser el que atraiga el agua. Bueno, acá terminamos. Tengo una pregunta más. Sí. Dos en realidad. Ahí en lo de Addison, yo tenía notado que eso generaba hiponatremia, porque al producir puede menos ser. aldosterona se reabsorbe menos sodio, entonces queda menos sodio en sangre. Puede ser, sí, capaz que lo noté mal. Sí, lo guardo. Lo tendría que buscar. Eso. Lo voy a chequear. Igual no se preocupen que no les voy a poner enfermedades. Y después del taller decía, ¿cuál es el principal ion del líquido extracelular y cuál del líquido intracelular? ¿Cuál es el principal? Ion Ese está bueno. Sí, del extracelular es el sodio sí, muy bien. y del intra es el potasio. Sí, exactamente, el potasio. Por El eso potasio- están las bombas, ¿no? Por eso están las bombas de potasio y además, cuando hay daño de las células, por ejemplo, no sé, un infarto de miocardio, un ACV, un traumatismo, una cirugía, se libera mucho el potasio de la sangre y ahí podemos ver el potasio aumentado. No aumenta valores que sean patológicos, pero aumenta en comparación con el placebo. Sí, es el potasio el intracelular, principalmente. Por eso en sangre el potasio es bajito. Ah, El claro. potasio en sangre es de 3,5 a 4,5 o 5, el valor normal. En cambio el sodio es más alto. El cloro también es alto, pero el sodio más. Es el más importante de todos. El más elevado de todos. Después queda también del taller lo de la respuesta del sistema de retroalimentación cell-neurohipófisis, que es un poco lo que hablamos de antes. Sí, es lo que hablamos recién. Lo que hay que, yo no se los puse en el gráfico, pero lo que tienen que saber es que nosotros dijimos que producimos siempre una cantidad basal de ADH y cuando sube la osmolaridad, ahí aumenta la cantidad de ADH, pero también ahí es cuando se estimula la sed, ¿sí? Cuando aumenta la osmolaridad, porque la osmolaridad aumenta porque aumenta el sodio, disminuye el agua o las dos cosas. Entonces ahí es cuando se estimula la sed, cuando aumenta la osmolaridad. Eso es lo normal. Eso sí lo tienen que saber, eso es re importante. Porque es, digamos, la fisiología normal, no las enfermedades, que se las expliqué para que las sepan, pero no se los voy a tomar. Lo que sí tienen que saber los mecanismos normales, qué pasa cuando aumenta, qué pasa cuando baja, cómo respondería la hipófisis normalmente, si sube o si baja la osmolaridad. Eso sí. Nos podríamos confundir con cuando veamos sistema de benzina aldosterona otra vez. O tenemos que saber bien, volver a repasar eso para entender esto. Yo creo que tiene que repasarlo. Primero porque el tercer parcial es integrador. Y seguramente les voy a poner preguntas de eso, de la aplicación. Igual la mayoría de las preguntas del tercer parcial van a ser de los temas que vemos ahora. Pero tengo que poner alguna del primer parcial, alguna del segundo parcial. Bien. Sin trampa. Preguntas y cosas importantes. No les voy a poner cosas, callecitos finitos, cosas que tienen que saber. ¿Sí?